Hay algo que no debería existir, algo que no puedes ver, pero que puede verte a ti. Dicen que todas las madrugadas, exactamente a las 3:17 am, una señal aparece en radios antiguas, una frecuencia que no está registrada, un sonido que no pertenece a este mundo, y quienes la escuchan nunca vuelven a ser los mismos. Esta es la historia de alguien, y la noche en la que cometió el peor error de su vida, responder. Pero lo que escuchó esa noche no era una voz cualquiera, era algo que lo conocía demasiado bien. Era una persona común, apasionada por lo antiguo, lo olvidado, lo extraño. Trabajaba restaurando radios viejas. Un día, un desconocido dejó una radio cubierta de polvo. Antes de irse, dijo algo inquietante. No la enciendas a las 3:17. Nadie volvió a ver a ese hombre. Durante días la radio no funcionó, pero en la madrugada del tercer día, exactamente a las 3:17 am, se encendió sola. Al principio, solo estática, hasta que una voz susurró su nombre. Se quedó paralizado. No se lo había dicho a nadie. Y eso fue solo el comienzo. Porque la voz no solo sabía quién era, sabía lo que había hecho. La voz volvió. ¿Recuerdas lo que hiciste aquella noche? Un frío recorrió todo su cuerpo. Era imposible. Nadie sabía ese secreto. La radio empezó a emitir sonidos distorsionados, como gritos lejanos, y luego, te estamos observando. Desconectó la radio, pero el sonido no se detuvo. Seguía ahí, dentro de su cabeza. Esa noche no durmió, y a la mañana siguiente, la radio estaba encendida otra vez. Pero lo peor no era que la radio se encendiera sola. Lo peor era lo que empezó a aparecer en su casa. Objetos fuera de lugar, puertas abiertas, sombras que no deberían estar ahí, y mensajes. En las paredes, 3:17. Responde. Intentó deshacerse de la radio. La tiró, la rompió, la quemó, pero siempre regresaba. Una noche, decidió enfrentarla. 3:16. 3:17. La radio se encendió, y esta vez respondió. ¿Qué quieres de mí? Silencio. Luego, queremos entrar. Y cuando aceptó, no tenía idea de lo que realmente estaba dejando entrar. La temperatura cayó, el aire se volvió pesado. La radio emitía una frecuencia insoportable, y entonces todo se apagó. Cuando volvió la luz, no estaba solo, figuras oscuras, deformes, observando, pero lo más aterrador es que una de ellas tenía su rostro. Ahora somos uno. Intentó escapar, pero ya no había salida. La casa había cambiado, los pasillos no llevaban a ningún lugar, y la radio seguía sonando. Pero lo que descubrió después fue aún peor. Esto no era coincidencia. Había sido elegido. La voz habló por última vez. Tú nos llamaste hace años. Recuerdos regresaron. Un accidente. Una noche oscura. Una decisión terrible. Alguien murió. A las 3:17 am. Nunca dejaste de escucharnos. La radio no era el origen. Era el canal. Ellos siempre estuvieron ahí, esperando. Vecinos reportaron algo extraño. Una radio encendida y una voz que ya no era humana. Ahora, buscamos al siguiente. Desde entonces, cualquier radio antigua puede ser una puerta. Y si alguna noche, a las 3:17 am, escuchas tu nombre, no respondas, porque si lo haces, ellos sabrán dónde estás. Si llegaste hasta aquí, hay algo que debes hacer ahora mismo. Suscríbete, activa la campanita y comenta. No responderé, porque muchos aseguran que después de escuchar esta historia empiezan a notar cosas. Porque lo que nadie te dice es que esto no termina cuando el video acaba. Esa noche, después de escuchar la historia, algo cambió. Al principio, son detalles pequeños, fáciles de ignorar. Un sonido leve, como interferencia. Un zumbido constante en el oído, como si una frecuencia intentara sintonizarte. Luego, empiezas a notar que los relojes digitales se detienen exactamente a la misma hora. 3:17. No importa dónde estés, no importa qué reloj sea, siempre. 3:17. Y cuando vuelve a avanzar, sientes que algo no encaja, como si hubieras perdido unos segundos, o peor, como si alguien hubiera estado ahí, durante ese tiempo, observando. Las noches se vuelven más pesadas. El silencio ya no es silencio, es presencia. Y entonces ocurre lo primero que realmente te hace dudar de todo.
escuchas tu nombre. No en voz alta, no afuera, dentro de tu cabeza, susurrado, lento, casi reconociéndote. Intentas ignorarlo, te dices que es sugestión, que es por la historia, pero no lo es, porque la siguiente vez no solo escuchas tu nombre, escuchas esto. Ya casi. Y ahí es cuando empiezas a cometer el mismo error. Intentas entender, intentas escuchar mejor, te quedas en silencio, esperando, y sin darte cuenta, estás respondiendo, no con palabras, sino con atención. Y eso es exactamente lo que necesitan. Porque la conexión nunca fue la radio, nunca fue el sonido. Eres tú, tu mente, tu atención. Cada vez que recuerdas la historia, cada vez que piensas en la hora, cada vez que miras un reloj esperando ver 3:17, les estás abriendo la puerta, poco a poco, sin darte cuenta. Y entonces llega la noche en la que ya no puedes ignorarlo. Despiertas de golpe, sin saber por qué. Todo está en silencio, pero sientes algo. Miras el reloj. 3:17. Y esta vez, no hay duda, no estás solo, porque ahora no necesitas la radio. La señal ya está dentro de ti. Y lo más perturbador es que hay personas que aseguran que después de ese momento empiezan a ver cosas. Sombras que se mueven donde no deberían, reflejos que no coinciden y rostros donde no hay nadie. Pero lo peor no es lo que ves, es lo que empieza a imitarte, tus movimientos, tus gestos, tus silencios, como si algo estuviera aprendiendo a ser tú, esperando el momento correcto para reemplazarte. Y cuando eso ocurra, nadie notará la diferencia, porque tú seguirás ahí, observando, desde el otro lado, intentando advertir a quien esté escuchando esto ahora mismo. Así que si esta noche despiertas y ves que son las 3:17, no mires alrededor, no intentes escuchar y sobre todo no pienses en responder, porque si lo haces ya no habrá vuelta atrás. Y lo peor de todo es que quizá ya es demasiado tarde.